Jacques Zug es el gestor de Amiral Gestión, con el que vamos a hablar en los próximos minutos. Jacques, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Buenas tardes, gracias por recibirme. Jacques, estamos en un momento, sin duda alguna, que supone todo un reto para los mercados, un contexto en el que estamos saliendo, por un lado, de la crisis sanitaria, pero por otro lado, en Europa tenemos un conflicto bélico, un contexto de guerra en el que estamos viendo la respuesta occidental a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Claro, estamos manejando además también una situación macroeconómica muy compleja, porque este conflicto geopolítico se produce en un momento de elevadas presiones inflacionarias. Hoy además conocíamos ese dato de IPC de la eurozona por encima del 7%. Recordemos que España se sitúa por encima de esa media, rondando el 10% del IPC. Claro, ante esta situación macroeconómica compleja, podríamos describirla de esta forma, con la invasión a Ucrania, los altos precios energéticos que también están añadiendo presión a la inflación, estamos viendo también un mayor tensionamiento de la renta fija. ¿Cuál es la perspectiva que mantiene Amiral Gestión y cuáles serían las opciones de inversión que tenemos en estos momentos para capear todo este temporal? Pues lo que vemos, como todo el mundo, es un universo de renta fija que tiene riesgos de ambos lados del espectro de la inversión. De un lado, lo que se llamaba tradicionalmente las opciones sin riesgo de categoría investment grade o los bonos gubernamentales han sufrido mucho desde el principio del año por culpa de la situación de inflación y de los movimientos de tipos, y han perdido entre 5 y 9% desde el inicio del año. Y del otro lado, si consideramos las empresas más frágiles, se puede anticipar que van a encontrar condiciones de referenciación que serán más difíciles y más caras. Y entonces, por las empresas que llevan un balance más agresivo, es para el inversor en renta fija un riesgo que hay que seleccionar. Y a nosotros nos parece muy importante en un tal entorno de tener la posibilidad de adaptar su cartera a esos dos tipos de riesgos y a mantener un riesgo de tipo limitado y la posibilidad de generar una rentabilidad que puede anular los malos efectos de la subida de tipos. Jacques, también estamos sobre todo asistiendo, como decimos, al análisis de la evolución de la renta fija. ¿Cuál es la visión en conjunto que estáis barajando en el comportamiento de la renta fija con la expectativa de esa subida de tipos de interés? Porque recordemos que en estas últimas jornadas han sido muchas las voces dentro del Banco Central Europeo que ya se están pronunciando, no tanto respecto a una subida de tipos en septiembre, que era lo que ya tenía bastante descontado el mercado, sino que podría ser en julio. Escuchábamos a Kazaks, escuchábamos a Nagel, incluso el propio Luis de Guindos ha dicho que todo es posible cuando se le ha preguntado por esa posibilidad de subida de tipos en julio. Pues nos parece de manera general que los mercados de activos financieros arriesgados no han reaccionado de manera adecuada a la amenaza de tipos. Si se observa del lado americano, han dicho que la próxima subida de tipos sería de 0,25. Después ha precisado 3 días después el chairman Powell que podría ser de 0,5, y hace 3 días un gobernador ha precisado que podría ser de 0,75. Y sí, de nuestro lado del Atlántico, ahora las previsiones son que podría subir los tipos temprano que este verano. El mensaje para nosotros es que los mercados de activos arriesgados podrían bajar más que lo han hecho hasta ahora y tener una cartera preparada con valoraciones moderadas y un rendimiento suficiente para que tiene un equilibrio
con este riesgo es muy importante. También nos parece que quedarse un poco en tesorería, por ejemplo, nuestro fondo de renta fija tiene una tesorería de 20% al momento, que le da la posibilidad de reinvertir en ventanas de mercado que serían más atractivas que hoy. Aunque han aumentado los márgenes de crédito hoy, nos parece que la volatilidad puede continuar a estar importante en los mercados en Europa. Y Jacques, ¿cómo ves la evolución de los índices de bonos tanto en Estados Unidos como en el viejo continente? Pues difícil es que predecir porque la política monetaria no la controlamos. Nos parece que los índices que no tienen un rendimiento suficiente para recuperarse después de la subida de tipo presentan un riesgo importante para el inversor. Si se toma el ejemplo de ambos lados del Atlántico, de los fondos aggregate o investment grade, han bajado de manera muy importante y al máximo tendría un rendimiento actual alrededor de 2%. Quería decir que si nada más cambia, sería necesario un medio de 3 años para recuperarse con el rendimiento solo. Lo que nos parece más razonable, más profitable hoy, es tener una cartera que tendría una sensibilidad al riesgo del tipo menos elevada, como en los índices de high yield, pero al mismo lado que no tendría un sesgo que sería demasiado agresivo, porque ciertas empresas podrían encontrar dificultades más tarde en año. Entonces, un posicionamiento entre los dos nos parece más protector para la inversión. Invertir en índices puros en una época donde la selección fundamental nos parece una buena protección, invertir en un índice no sería una elección evidente. Jacques, enseguida te pregunto por el Sextant Bond Picking, que es uno de los fondos que gestionas, pero antes quería aprovechar, teniendo en cuenta que estamos a apenas unos días de esa segunda vuelta de las elecciones francesas que van a tener lugar este domingo 24 de abril, sí quería preguntarte cuál es el comportamiento que podríamos ver en los mercados una vez se hayan producido esas elecciones y tengamos ya una victoria electoral definitiva. Nos parece que del punto de vista de los mercados de crédito en Europa y en Francia en particular, las elecciones francesas no tendrían una consecuencia directa. Si la elección tuviera una selección de sorpresa con la elección de Marine Le Pen, sería un elemento de más grande volatilidad, quizás de presión superior de tipo y de inflación, pero el fondo se ha preparado ya con un riesgo de tipo limitado, un rendimiento de 3,5 capaz de absorber un tal riesgo y, de nuevo, una posición de tesorería para reinvertir. Pero, del punto de vista de los mercados en general, la elección francesa no nos parece tener una consecuencia tan grande, y cuando se observa el comportamiento de los tipos hace 2 o 3 semanas, no han cambiado, no hay un diferencial entre Francia y Alemania que se ha movido tanto. Pasando ya al Sextant Bond Picking, los rendimientos que ha tenido uno de los fondos que, como decimos, gestionas, cumple 5 años, por cierto, ha sido muy positivo ese comportamiento. ¿Cómo está yendo lo que llevamos de año, estos primeros meses, este primer trimestre sobre todo de 2022? Y acércanos un poco también a la filosofía, a la estrategia de inversión de este fondo en concreto. Pues como le ha entendido, es un fondo de selección fundamental de bonos que puede invertir de toda parte. Se cubre el riesgo de divisa porque no podemos predecirlo y no queremos disluir
nuestro rendimiento con riesgo de divisa. El riesgo de tipo, de nuevo, lo absorbamos de manera natural con una cartera más breve que el medio de los índices y con una posición de tesorería. Además, nuestro rendimiento que se posiciona en un entorno más de alto rendimiento nos parece más adaptado hoy. Desde el inicio del año 2022 hemos bajado alrededor de 2%. Si se compara con los índices que han bajado entre 4 y 5%, hemos amortiguado la mayoría de un mercado más difícil. Por el año que viene, pensemos que nuestra cartera tiene la posibilidad y la capacidad de recuperarse más fácilmente que, por ejemplo, un fondo que invertirá en el universo investment grade. Entonces, una cartera que se construye completamente de manera bottom-up y invertimos en situaciones de crédito muy distintas donde el análisis fundamental que no se apoye sobre calificaciones crediticias externas, situaciones que tienen sus méritos propios para proteger la inversión en los bonos de nuestra cartera. Entrando un poco más en detalle en el Sextant Bond Picking, Jacques, ¿cómo se conforma la cartera de este fondo? De nuevo, manera muy fundamental, bottom-up. Ahora tenemos un rendimiento, incluyendo la posición de tesorería, de un poco más de 3,5. Si se observa la cartera invertida sola, es un rendimiento de 4,8. La duración, el riesgo de tipo es por el fondo entero de 2,3 y en la cartera invertida un fondo que lleva, una cartera que lleva un riesgo de tipo de 3,2. Las nuevas inversiones que hemos hecho más recientemente son de calificación comparable a un simple B+ o un doble B-, bonos que no teníamos en la cartera antes porque nos gustábamos los emisores, pero los rendimientos no nos parecían adaptados. Con la corrección del mercado hemos reinvertido y tenemos la posibilidad de continuar esa reinversión si los mercados se van con bajadas más fuertes. Jacques, por último, en medio de los niveles elevados de inflación que estamos viendo, con el foco puesto en el último dato de IPC de la eurozona, están agravando, claro, entendemos la situación de los bonos ligados a la inflación. ¿En qué tipo de bonos recomendáis ahora estar posicionados para los inversores que nos puedan estar viendo en estos momentos ante esa subida de tipos inminente a la vista, sobre todo de las carteras de renta fija? ¿Van a estar más en bonos corporativos que, por ejemplo, en bonos gubernamentales? Lo más importante para protegerse de una situación con una alta inflación es tener un margen de crédito que te protege si los tipos dañan el valor de patrimonio de los bonos. Quiere decir que sí, los bonos ligados a la inflación pueden representar una oportunidad para protegerse y beneficiar de las anticipaciones de inflación que nos parecen demasiado bajos en el momento. Tenemos una posición de 3% en bonos ligados a la inflación. Por el resto de la cartera, si se quiere margen de crédito, es una posición muy clara en bonos corporativos en comparación con los bonos estatales y además en bonos corporativos de categoría alto rendimiento o sin calificación, que serían parecido al alto rendimiento, porque en este caso el emisor te ofrece un premium en su margen de crédito que de nuevo representa para nosotros la mejor protección contra la inflación. Y para terminar sobre este asunto, tener una cartera más breve que el medio del mercado, que lleva un riesgo de tipo menos elevado, no hay alternativa para protegerse de la inflación.
No sé si es una respuesta completa, pero es la manera con la cual nos protegimos y tenemos oportunidad de recuperar y generar rentabilidad positiva en un año que nos parece complicado. Muchísimas gracias por la amplia y concreta respuesta, sin duda alguna, Jacques Sourd, gestor de Amiral Gestión. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Gracias a ti.